Elías Amaya y Jesús Maza. Juan Chipitaz es docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Tecnológica del Perú, y también es miembro de la Asociación de Inventores del Perú. Él fue ganador del primer concurso de tesis de la Asociación Peruana de Historia Económica y su temática radica básicamente sobre historia de la tecnología del siglo XIX. El tema que va a exponer en esta mesa va a ser la búsqueda de lo imposible, la misión Nordenflich, siglo XVIII. Seguimos con Elías Amaya, quien es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador del Centro UNI y Bibliometría de la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema que él va a presentar va a ser sobre los ingenieros mecánicos de la Universidad Nacional de Ingeniería y la energía solar de 1960 a 1970. Y finalmente tenemos a Jesús Maza, quien es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de especialización en gestión del patrimonio arqueológico. Cursa estudios de geomática como segunda carrera profesional y es especialista en el uso de software GIS en arqueología. En el campo laboral ha trabajado en diferentes proyectos de investigación, especialmente en la Sierra Norcentral. Ha publicado algunos artículos académicos sobre las sociedades que se desarrollaron en el área norcentral andina y es frecuente colaborador de diarios de Ancash. Sus líneas de investigación están centradas en el estudio de sociedades prehispánicas que habitaron la Cordillera Negra y el manejo del agua en el antiguo Perú. Actualmente viene investigando la ocupación inca en la Sierra Ancashina. Para empezar esta mesa les recordamos que cada ponente tiene 20 minutos en sus exposiciones y empezaremos con Juan Chipitaz, a quien invitamos a que pase. Gracias. Buenos días, estimado auditorio. Un agradecimiento especial a la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia y la Tecnología por haber aceptado mi humilde trabajo. En realidad es un derivado de mi tesis de maestría y que, repito, fue parte en realidad de los estudios que sobre este tema he estado realizando. Bueno, le agradezco también por convertirme en sanmarquino por unos cuantos minutos, que en realidad soy egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en Historia y magíster en Historia. Pero el tema que quiero presentar es justamente este que estoy colocando en términos tan dramáticos, la búsqueda de lo imposible, por una serie de condiciones que encontramos en el desarrollo de la tecnología en el Perú, especialmente orientada al rubro de la minería, que ha sido objeto de estudio en realidad de John Fisher, Carlos Contreras, la tesis del Poeta. Ha dado la atención especialmente en el campo del desarrollo por una razón, ¿no?, que voy a indicar en un momento. Primero nos colocamos en el contexto. Las reformas borbónicas tienen también un derivado y esa está orientada al perfeccionamiento y también, ¿por qué no?, la revitalización del sector minero del siglo XVIII, que está realmente en una fase de decadencia. No es porque no existieran nuevas minas, de hecho existe Hualgayoc, Cerro de Pasco, el Nuevo Potosí, etc. Pero las reformas borbónicas son también un intento, digamos, tardío, ¿no?, de modernización de este sector que, hay que reconocerlo, durante casi 250 años no había cambiado. Es decir, la misma técnica de producción, las mismas metodologías, y eso es algo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué duró tanto? Entonces, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Duró tanto
precisamente porque había algo detrás, y eso era la elevada autonomía que le dio el manejo de la propia tecnología. Eso es algo que quisiera resaltar aquí. Muy bien, entonces la misión Nordenflies llega alrededor de 1790 bajo la administración de virrey Croix o Croix, no sé cómo se pronuncia exactamente, con todo el beneplácito de la corona. En realidad un experto europeo del Huyer había introducido a la corona los aspectos positivos de una innovación de Ignaz von Born para procesamiento especialmente ¿no? de minerales de plata al Perú, y tras una serie de disposiciones se logran construir una serie de maquinarias, un aparato complejo, incluso se establece ya un tribunal de minería previamente, pero estas tecnologías nuevas son sometidas a prueba en una serie de experimentos, en realidad, a los cuales asiste el gremio de minería y el público interesado, y se realizan 3 experimentos, ¿no? Comparando los procesos en uso en el país versus la nueva tecnología que está probándose. Se iba a programar 1/4, pero esta es cortada de raíz por la administración Virrey Gil, que considera que eso no tiene más. Entonces, lo que sostenemos es que los mineros y beneficiadores andinos, y aquí he colocado esta distinción, mineros y azogueros, con las crónicas hay esta distinción bien interesante porque el minero no es todo. Y curiosamente el término azoguero es más bien el minero. Es el que usa azogue, y el minero es el que también cumple todo. Es un proceso bien complejo, ¿no? Entonces ocurre esta diferenciación, ¿no? Los mineros son los de Potosí, perdón, los de Huancavelica, y los azogueros son los de Potosí. O sea, los que usan azogue. Es decir, el término en el siglo XVIII no implica a todos, sino hay una diferenciación por región y por especialización. Entonces esto termina enfrentando, en realidad relativo fracaso, termina enfrentando al gremio de mineros, la administración virreinal y a la propia misión Norden en sus trabajos, enfrentándose, y al final pues llegándose a lanzar diatribas muy fuertes, ¿no? Es decir, llega incluso hasta insultarse o ofenderse, bueno, como solo los ingenieros saben hacerlo a veces, sí, porque realmente hay que ver, solamente revisar las cartas que el barón Nordenflies, ¿no? Con lo cual denosta al gremio de mineros, o la carta de Virrey Croix indicando cierren esto que no funciona. Entonces es bien gracioso que obviamente es parte de comprar una novela. Y entonces esto justamente llama la atención, ¿no? ¿Por qué fracasa esta expedición? Y diversos estudios han explicado básicamente que se trataba de una cuestión meramente técnica, y otros sostienen que se trataba de una cuestión administrativa, es decir, que hay una traba detrás, incluso las políticas del gremio de mineros que se oponen porque están ocupando un espacio, ¿no? Que es el que ellos dominan. Hay que reconocer algo también muy importante. Ya había una experiencia técnica y tecnológica en el Perú, previa obviamente a la llegada de los conquistadores, y que se observa, por ejemplo, con este caso de las famosas guairas andinas, sobre el cual voy a hacer una pequeña pausa hace un momento. Y diríamos que todo este complejo, ¿no?, de tecnología andina más la tecnología europea, se funde y crea un modelo propio, ¿no?, más adecuado al área andina, y que existe, por lo menos subsiste durante más de 250 años. Es un proceso que dura casi 400 años. Es algo que debe llamar la atención. Entonces, diríamos que poseían una tecnología propia, que lo manejaban, que lo dominaban, y que más aún, podían exportar. Es decir, por unos pocos periodos de tiempo, el Perú se convierte no en periferia, sino en centro del conocimiento científico, mejor dicho, tecnológico de la época. No le podemos llamar exactamente ciencia, ¿no? De hecho, ninguno de estos beneficiadores andinos podía explicar realmente lo que sucedía a los minerales, ¿no?, en el proceso de fundición, de amalgamación, o incluso en el caso de mercurio, lo que sucedía realmente con la sustancia.
la química aún no nace como ciencia y por lo tanto estamos en el límite entre la alquimia y el conocimiento científico técnico, pero hay algo claro, ¿no? Esta experiencia que aprenden de maestro a aprendiz lo van transmitiendo, ¿no? Es decir, tienen un experto dominio técnico. No saben explicar qué sucede, pero saben que funciona. Y esa es la raíz de su autonomía. Porque estas tecnologías que dominan son más adecuadas a las condiciones sociales, geográficas, ambientales e incluso económicas del área andina. La prueba, una prueba de esto, es que un estudio que se ha realizado hace unos 10 años, bueno, 15 años en realidad, cuyos resultados han sido vistos del año 2014 en realidad, en Chile, he podido terminar de explicar por qué funcionaba. Durante más de 400 años nadie sabía en realidad exactamente explicar cuál era el proceso por el cual una guaira andina funcionaba en los Andes, pero no funcionaba en Europa. Y obviamente estas pruebas, obviamente se ven aquí, no es el castillo de Drácula, sino es una guaira en pleno funcionamiento, ¿no? Aprovechando la noche. Y bueno, he puesto ahí está la imagen en color, pero le he puesto la foto que se ve más dramática. Esta es una prueba que se realizó en paralelo en Chile y en Francia. Y lo que parecen cablecitos, aunque no se ve muy bien, son en realidad termocuplas que fueron utilizadas dentro de las pruebas de estas guairas andinas y se descubrió que se necesitaba una peculiar condición del viento, ¿no? Que no existía en Europa, a los cuales había que sumar también las condiciones ambientales. Generalmente la minería de este tipo estaba ubicada en condiciones de altura, donde la presión atmosférica también tenía mucho que ver, especialmente en cuanto al consumo de combustible, cosas que la misión Northern-Flix no podía contemplar, porque el ambiente era nuevo, ¿no? Venían de Europa con una tecnología que funcionaba ya bajo otras condiciones y aquí eran otras condiciones. Repito, no podían pensar tampoco la presión atmosférica, el combustible. Y esto hace pues que ya esta tecnología se expanda, es decir, y tenemos una serie también de procesos técnicos que requieren también una familia tecnológica, es decir, aquello que les haga funcionar. Del que podría ser el antecesor de un sistema de patentes. Pero básicamente, gracias a las leyes de Indias también, que es más permisiva en el caso de la minería, se incentiva precisamente, ¿no? La búsqueda, o mejor dicho, el desarrollo de tecnologías, bueno, llámese licencias o patentes, que acudan en ayuda pues del sector minero metalúrgico, ¿no? Entonces, vamos a encontrar especialmente dos centros, dos áreas netamente definidas en América, México y Perú, o sea, Nueva España y el todo el Perú. En Nueva España, la tecnología por excelencia es aquella introducida por Bartolomé de Medina, que es para México el héroe icónico tecnológico. Mientras que para el caso peruano quizá hay todavía una duda en cuanto a quién podría ser ese tipo de héroe, lo que podría llamarse mediador cultural o paseo, ¿no? Desde Álvaro Alonso Barba, los hermanos Corso, en Potosí. Pero aquí yo he resaltado una figura casi desconocida, ¿no? La de López Saavedra Barba, que es el que introduce, o mejor dicho, desarrolla aquí en Huancavelica lo que en un momento llegó a conocerse como el método de López Saavedra, horno Busconiles, método de Huancavelica, pero que desgraciadamente la historia llega a olvidar su nombre porque un superintendente en realidad que estuvo de paso por Huancavelica, Juan de Bustamante, los introdujo en España con su nombre y los Bustamante, sino como hornos Busconiles, sino como hornos de Bustamante. Y en el resto de Europa se los llegó a terminar a reconocer como hornos castellanos, que curiosamente da pie a confusión porque también hornos castellanos se les podía llamar los hornos de Juan de Marroquín, que en realidad era un derivado de la guaira andina, más perfeccionado obviamente. Entonces, ya lo vemos ya en pleno siglo XVIII activos en diversos centros, ¿no? Bueno, aquí tenemos una desazogadera, ¿no? Esto es parte de ese tipo de tecnologías. Y hay una serie de privilegios que tenemos todo
netamente en América, Graciano del Monte, como ponemos acá López Saavedra, Constantino de Vasconcelos, por ejemplo, que es el que se encarga de hacer el estivado de las minas, un tipo de arreglos mineros. Y aquí precisamente hay que reconocer que la mayoría de estas innovaciones se aplica más bien al campo netamente productivo, pero hay pocas en el campo extractivo, ¿no? El sector netamente minero. Un tema que también estoy entrando poquito a poquito es sobre Cabrera Laos, que en el siglo XVIII patenta un trapiche para llegar a producir azúcar en el norte y todavía no he logrado mayores informaciones, un poquito problemas de acceso a la información. Entonces, estas tecnologías procedentes de Europa se amalgaman en el Nuevo Mundo, especialmente en el Perú, y aquí vemos un famoso extracto del texto de Nueva Crónica, donde en realidad lo que vemos es un sistema, en realidad conocido en Europa como el sistema de las jabecas, en realidad unas vasijas que por calentamiento en cada vasija. Un sistema que consumía enormes cantidades de combustible, que obviamente era un limitante de las nuevas tecnologías, tanto las que se proponen en ese momento como las que llegan después. Porque en estas condiciones el combustible es un elemento muy preciado, tan preciado incluso como el propio azogue. Estas se introducen en 1570, ¿sí? Entonces realmente se podía obtener mercurio cada 10 días, con un rendimiento bastante bajo. La innovación de Saavedra Barba, que es el texto que reproducimos a partir del trabajo de Patiño, ¿no? Es una reconstrucción hipotética de cómo debió ser el sistema, ¿no?, de López Saavedra, sobre el cual existen descripciones tardías. No sabemos exactamente cuál es el que introduce Saavedra Barba, pero las descripciones que se hacen de y las reconstrucciones y las copias en realidad, que en pocos años se introducen, permiten saber más o menos su principio de funcionamiento. Era técnicamente una máquina o un aparato para destilar en grande. Y aquí es algo de lo que estamos trabajando y que permite explicar ese grado de autonomía técnica. Primero, a partir de 1633, ¿no?, los mineros y azogueros disponen de una tecnología propia. Y ese es el principio de lo que indicamos, ¿no?, el problema que va a tener, ¿no?, la expedición Nordenflies. Son autónomos. O sea, esto es lo que en ese momento tiene más rendimiento que todos los anteriores procesos productivos. 347.4% rendimiento productivo. Esto es algo importante, ¿no? Tiene grandes resultados, de tal manera que, ¿sí?, este control técnico, ¿no?, les da pues poder. De hecho, al amparo del control técnico de los procesos tanto en Potosí como en Huancavelica, se crean redes sociales, redes de poder, porque la tecnología les da poder. La posesión de las tecnologías propias les da poder, los hace autónomos y por lo tanto los hace impermeables a la aparición de todo elemento externo, del cual dudan realmente, ¿no? Entonces, aquí he hecho una tabla de comparación de los métodos que en un momento se emplearon en Huancavelica, ¿no? Y vemos que el rendimiento del sistema de López Saavedra usando saluderos o vasijas de condensación son bastante altas, ¿no? He hecho esta tabla incluso llegando a calcular los costos de producción de esta tecnología. Por lo tanto, hay que incluir también en esta dinámica pues lo que se va a construir después. Bueno, voy a poner un poquito la presentación. Esto es lo que existe ahora en España, incluso ahora es un parque museo junto con Idria en Eslovenia, pero curiosamente la UNESCO no ha incorporado a Huancavelica dentro del circuito Almadén Idria Huancavelica, a pesar de haber sido uno de los centros, ¿no?, tecnológicos del mundo. Y esa es la importancia justamente de este método que se ve en el mundo, ¿no? Es decir, esto es tomado del Archivo General de México, esto es la jarilla en Chile, la soga de Punitaqui, y esto, gracias al contacto de la ICOTEC, la Comité Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología, pudo observar que había pasado desapercibido muchas veces. Aquí lo he empleado. En este mapa de Idria en Eslovenia, 1770, que era técnicamente un horno de López Saavedra. En otras palabras, estamos viendo que la tecnología creada en los Andes se expande en el mundo. Es una prueba precisamente en uno de los pocos momentos en el que el Perú se convierte en centro y no en periferia, ¿no? Un término que se ha aplicado más bien en el caso de la ciencia.
Entonces, esto los hace autónomos, ¿no? Tienen una experiencia de manejo y todo, por lo tanto, todo este contexto también hay que entenderlo en un momento crítico. O sea, 10 años antes se había producido la sublevación de Tupac Amaru, ¿no? Insurrección en todo el sur andino y la zona está un poco caliente realmente, ¿no? No hablamos de independencia todavía, pero sí de autonomía. Por lo tanto, podríamos asumir que esa autonomía técnica es también un principio autonómico, boceto autonómico, respecto a España o respecto al sistema controlista. Y lo que hace la nueva administración es rechazar, obviamente, todo este contexto porque no logra resultados adecuados. Es más, la cuarta experiencia es rechazada simplemente porque no logró sobrepasar a los procesos que la misión Nordnetflix proponía. Es decir, le había costado al Tribunal de Minería cerca de 150.000 pesos. Carlos Contreras dice que es una victoria póstuma, más bien la que tiene la misión Nordnetflix, entre ellas la necesidad, ¿no?, de reactivar el sector minero vía, por ejemplo, no llamémoslo de profesionalización, pero un perfeccionamiento sí, con la creación del Tribunal de Minería y de innovación, que obviamente va a tardar mucho tiempo también en realizarse. Evidentemente había una serie de condiciones, como dije, atmosféricas, ambientales. Solamente el combustible era un problema, la distancia era otro problema, la excesiva dependencia de los aviadores, o sea, los financistas, y además de todo ello, ¿no?, había que entender que esa autonomía se debía especialmente, repito, para cerrar esta disertación, al grado, ¿no?, de apropiación que tenían un manejo de una tecnología propia que les había permitido consolidar redes de poder. Es decir, tenemos una misión que tiene todas las ganas de revitalizar el sector minero, de aplicar lo que en ese momento se entiende en Europa, pero que fracasa por esta serie de condiciones. De hecho, justamente le puse este nombre a esta disertación, la búsqueda de lo imposible, porque todas las condiciones estaban en contra. Nunca hemos visto realmente, cuando viésemos todos los aspectos, tantas condiciones en contra. Diríamos que el 90% de todas las condiciones estaban en contra de la emisión Nordnetflix. Desde la sociedad, la cultura, la política, los espacios regionales, el combustible, el método, todo jugaba en contra de Nordnetflix. Casi como el viejo adagio, ¿no? Cuando las cosas van mal no pueden menos que ir peor, ¿no? Algo así. Es lo que le pasa a Nordnetflix. Y esto realmente tiene su epílogo porque en realidad la experiencia demostró que efectivamente lo que faltaba en el sector minero metalúrgico era revitalizarse y modernizarse. Muchas gracias. Para la siguiente ponencia invitamos por favor a Elías que pase. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. La investigación que ahora vamos a pasar a exponer forma parte de los trabajos que estamos realizando en el Centro de Historia UNI y Bibliometría desde el año pasado, así que digamos que este ya es un trabajo concreto. Y tiene como título Buscando nuevas alternativas energéticas, los ingenieros mecánicos de la UNI y la energía solar. La presente ponencia examina una de las primeras iniciativas institucionales que promovió el estudio racional de la energía solar en el Perú. Para este fin, vamos a analizar las acciones ejercidas por los ingenieros mecánicos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y del Instituto de la Energía de la UNI, en favor del aprovechamiento de la energía solar. Para ser más exactos aún, señalamos los obstáculos que limitaron el empleo de la energía solar y cómo la superación de estos perfiló el rumbo y el carácter de las investigaciones sobre este campo durante la década del 60. En la primera de ellas vamos a describir el contexto que permitió el surgimiento de un mayor interés sobre el papel de la energía en el desarrollo económico y social del país.
En el segundo detallamos los cambios por los que transitó la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNI a raíz de las demandas del sector industrial y energético del país, y cómo estos crearon un ambiente propicio para el estudio de la energía tanto de manera institucional como individual. Y en la última parte nos ocupamos del trabajo de los ingenieros mecánicos en el campo de la energía solar, a través de los miembros del Instituto de la Energía y los no adscritos a este último. Bueno, en el primer punto, en la década de 1960 se gestó en la sociedad peruana un mayor interés, una mayor toma de conciencia sobre el papel que cumplía la energía en el desarrollo social y económico del Perú. Una especial coyuntura formada en este decenio que involucraba dos sectores complementarios y fundamentales de la economía, como lo era la industria y el petróleo. Esta problemática dejó traslucir la relevancia, pero también la problemática que rodeaba los recursos energéticos nacionales. Por un lado, la participación del Estado peruano en el fomento de la industria nacional y en el proceso de urbanización generó una serie de demandas que giraron en torno a los recursos energéticos. Así se registró el reclamo de una mayor injerencia gubernamental en su control y la urgencia por contar con un profesional técnico calificado que pudiera conducir su despliegue en favor del desarrollo nacional. Por otro, el complicado panorama que rodeó a la industria de exploraciones y de perforaciones de nuevos yacimientos, aumento de la demanda interna y sobre todo con el problema de la IPC, que crea una especie de sensibilidad hacia los recursos energéticos. Y que ponía en riesgo el abastecimiento de la principal fuente de energía con el que contaba el país. Esto mostró el centralismo energético en el que había encallado el sistema productivo y el limitado despliegue de otros recursos. Es decir, estamos ante un sistema que se está moviendo y tiene como base el petróleo. En definitiva, los factores descritos, entre otros de igual relevancia, evidenciaron no solo la importancia que tenía la energía como fuente de desarrollo, sino también el descuido del Estado en este sector. La década de 1960 quedó marcada como un periodo en el que se discutió intensa y ampliamente la problemática de la energía. Autoridades estatales, profesionales técnicos y científicos, economistas, empresarios y otros agentes con injerencia directa en el sector de la industria y la energía estudiaron la cuestión energética nacional. Tras largos e intensos debates organizados periódicamente para el análisis de la realidad de este sector, los agentes mencionados coincidieron en la necesidad de crear un organismo de carácter nacional que pudiera ocuparse del registro, el estudio y proyección de los recursos de energía. La idea estaba en identificar los recursos energéticos con los que contaba el territorio peruano, investigar su potencial desde distintas ciencias, incentivar su aprovechamiento racional, planear su sostenibilidad, establecer una política energética nacional capaz de orientar el desarrollo nacional. Recordemos que para esta época, para inicio del 60, todavía no se ha creado el Ministerio de Energía y Minas. Esto va a ser a finales del 60. Siguiendo las prerrogativas anteriores, se promovió el aprovechamiento de los diversos recursos energéticos con los que contaba el país. Si bien la atención de las autoridades públicas se concentró en la promoción y explotación de las energías convencionales, en donde el petróleo quedaba opacada por recursos como el carbón, la energía hidráulica y el gas natural, no dejaron de lado las energías no convencionales, como la nuclear, eólica y solar. Cabe destacar que la inclusión de las energías renovables resultó toda una novedad para la época. La novedad radicaba en que las energías renovables pasaron a ser consideradas, a pesar de sus limitaciones, como medios alternativos que podían proporcionar energía útil para el desarrollo social, especialmente en las zonas rurales del país. Esto las llevó a ser introducidas en espacios sofisticados en donde fueron estudiadas en toda su complejidad, a base de criterios racionales. El conocimiento producido sirvió para impulsar el desarrollo de tecnologías que pudieran aprovecharlas de una forma eficiente y sencilla. El caso que mejor ejemplifica lo descrito es el de la energía solar, ya que a diferencia de los otros recursos renovables, gozó de un estudio más amplio y duradero. Uno de los principales organismos públicos que acogió, promovió y participó en la problemática de la energía de forma intensa y a través de la investigación y el desarrollo de tecnologías fue la Universidad Nacional de Ingeniería.
la energía, que generaron el proceso de industrialización, la escasa producción petrolera y las demandas sociales de la década del 60. Su ingreso al debate de la energía se dio de forma paralela a una intensa renovación y ampliación de sus lineamientos. Si bien la UNI había adquirido su estatus legal de universidad en 1955, abandonando así su condición de escuela, fue recién en la década del 60, como señala el doctor José Ignacio, que está presente, cuando ocurre su real transformación en universidad. Una transformación que, sin abandonar su condición de centro de formación, apostó por cultivar el conocimiento científico y tecnológico, sobre todo al lado de las humanidades. Y esto se va a expresar en los rectorados de Mario Samamé y Santiago Agurto en la década del 60. Uno de esos espacios de la UNI que fue objeto de enormes cambios por el contexto inicialmente descrito fue la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electricidad, bueno, que vamos a llamar ahora FIME, para no muy largo, debido a la demanda de la industria por la presencia de un agente que pudiera dirigir y sostener su desarrollo, por estudiar la conversión de la energía de una forma a otra. Acá estoy citando a un ingeniero que señala esto: el diseño de todos los tipos y clases de maquinaria, la instrumentación y el control de todos los tipos de procesos físicos y el control del hombre sobre las máquinas. El ingeniero mecánico se convertía en ese agente deseado. Para la máxima autoridad de la universidad, el rector Mario Samamé, este profesional era el más indicado para dirigir, encauzar y hacer realidad el desarrollo industrial. Ante el incipiente estado, la Facultad de Mecánica y Electricidad de la UNI, por su larga tradición en el ramo, se convirtió en el espacio que cobijó las inquietudes que emergían del sector industrial y sobre todo energético. Su renovación era un hecho imprescindible para este proceso. Así, en la primera mitad del decenio de 1960, la Facultad de Mecánica y Electricidad experimentó cambios importantes en su malla curricular. El resultado fue el establecimiento de 4 departamentos: de Ingeniería Mecánica de Energía, el de Producción, el de Eléctrica y Electrónica, en donde los estudiantes de los 2 últimos años podían elegir la especialización que ellos buscaran. Una de las medidas más sobresalientes de estas reformas recayó en la apertura de institutos dedicados exclusivamente a la investigación y al desarrollo tecnológico, en el campo de la mecánica, la electricidad y la energía, con la idea de que estos sirvieran como espacios de formación complementaria a los estudiantes y de especialización profesional a los egresados. Se crearon 4 institutos, destacándose entre ellos el Instituto de la Energía. La muestra de que las autoridades universitarias habían asimilado los requerimientos de la industria y las demandas sociales quedó plasmada en la particular atención que le prestaron al tema de las máquinas y la energía. Si bien por la propia naturaleza de la facultad estos eran temas que atravesaban todos los currículos, la apertura de espacios que las albergaran mostraba la relevancia que habían adquirido. Como se puede apreciar, y acá solo nos concentramos en el tema de nuestro interés, que es la energía solar, se estaba formando un ambiente propicio en las aulas y dependencias de la FIME, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica, para el estudio de la energía. Tradicionalmente había sucedido, sino se la estudiaría en relación con la realidad socioeconómica y con el objetivo de aprovecharla para el desarrollo nacional. La búsqueda de nuevas alternativas, el reconocimiento y registro, la evaluación de su potencial, la proyección en el tiempo y el aprovechamiento racional y programado de los recursos energéticos convencionales y no convencionales del país, a la par de sus esfuerzos por formar especialistas en el ramo, fueron algunas de las tareas que se impuso el Instituto de la Energía bajo la dirección del ilustre ingeniero Roberto Heredia Zavala. De igual forma, ese interés por el estudio de la energía fue compartido por estudiantes e ingenieros mecánicos no adscritos al instituto, lo que muestra ese ambiente favorable al que ya hemos hecho mención que se había propiciado en esta facultad. Con esta proyección, el instituto y los ingenieros mecánicos no solo estaban brindando una respuesta a la cuestión energética, sino que la estaban haciendo de una forma inédita hasta ese momento, ya que tomaban en cuenta recursos escasamente aprovechados en el país, como lo eran las energías no convencionales. De este amplio grupo de energías se debe de subrayar la especial atención que se dio a la energía solar. Si la energía solar pasó a ser objeto de estudio y de desarrollo en el campo ingenieril, fue por sus características intrínsecas, su relativa facilidad para ser transformada en energía útil, en este caso en energía calorífica,
y especialmente por el contexto particular que lo envolvió y que no era otro que la problemática energética. Los ingenieros señalaron que la energía solar, acá cito, se hallaba en todas partes y en inmensas cantidades, y por ello podía construir, que la transformaría en energías útiles. A esto se refiere a la energía calorífica, mecánica y eléctrica, para el desarrollo social. Estas virtudes encontraron un terreno fértil en la Facultad de Ingeniería. Si bien los ingenieros aún no mostraban esa exagerada preocupación por la escasez del petróleo, que luego los caracterizaría en los años 70, consideraban que la energía solar podía ser una fuente adicional para el consumo local. Es decir, eran conscientes de que esta fuente renovable no lograría reemplazar a las energías tradicionales como el petróleo, pero sí confiaban que por lo menos alcanzarían a ser aplicadas en espacios que carecían por sus condiciones geográficas y climáticas de los servicios básicos de alumbrado, calefacción, etc. En definitiva, por sus características intrínsecas, la energía solar pasó a ser estimada por los ingenieros mecánicos como una alternativa viable, aunque limitada por la tecnología, para el desarrollo social de determinadas regiones del país. El incipiente desarrollo de la energía solar en el Perú obligó a que en esta etapa los esfuerzos sean dirigidos a superar obstáculos fundamentales para su estudio y aplicación. Los trabajos del Instituto de la Energía y el de los ingenieros mecánicos se orientaron a cubrir esos vacíos tan necesarios para su progreso, y en ese camino sentaron las bases en las que las posteriores investigaciones sobre el ramo se erigirían. Por todo lo anterior podemos calificar esta etapa como exploratoria. A esta etapa me refiero a la década del 60, y formativa, ya que como solar. A esto se va a basar en la identificación de las regiones con mayor radiación solar y el reconocimiento y desarrollo teórico de tecnologías que pudieran aprovecharla, y a formar sobre todo al especialista que pudiera conducir su desarrollo. Ahora este es el tercer apartado, el del Instituto de la Energía y el de los ingenieros mecánicos. El Instituto de la Energía fue creado el 6 de abril de 1962 y tuvo como objetivos, así el objetivo más general fue el estudio de la realidad energética nacional. Para su desarrollo se organizaron grupos de investigación liderados por docentes e integrados por alumnos de los 2 últimos años de estudio y egresados, los cuales pasarían por un proceso de formación en el campo de la energía a través de cursos especializados, ponencias dictadas por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos fue Julio Hirschman, organización de foros de carácter nacional, establecimientos de vínculos con asociaciones extranjeras, viajes de investigación al interior del país, bibliotecas actualizadas y bien nutridas, entre otros. Uno de estos grupos de investigación fue el denominado Grupo Nacional de Trabajo de Energía Solar, que a decir de los ingenieros Asi Wolfenson fue el que introdujo por primera vez en el Perú el interés nacional de la energía solar. Esta afirmación no resultaba exagerada, ya que hasta el año de creación del Instituto de la Energía, los avances de la energía solar en el Perú se reducían a estudios de carácter informativo y a la fabricación empírica de dispositivos solares. Pese a lo significativo que representaban estos avances, el estudio y la aplicación de la energía solar se encontraba en un estado de incipiente desarrollo. De una forma racional, emprender estudios y desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar. Los informes y tesis presentados en la FIME por los miembros del Grupo de Energía Solar y los ingenieros no adscritos a ella muestran los desafíos que tuvieron que enfrentar como pioneros en el estudio y desarrollo de la energía solar. Uno de los principales problemas que identificaron estuvo relacionado a la propia naturaleza de esta energía. Si bien ésta podía hallarse en todas partes y en inmensas cantidades, como señalamos anteriormente, su aprovechamiento dependía de una serie de condiciones geográficas y climáticas que determinaban su estado, y por ello su potencial. Esto quería decir que para hacer uso de la energía solar antes se debía de identificar las zonas con mayor índice de radiación solar. ¿Pero cuántos había avanzado en esta tarea? De acuerdo con un especialista en el ramo, estos eran muy limitados, ya que se carecía de datos estadísticos exactos y prolongados de la radiación solar. Ante este panorama, los ingenieros mecánicos pasaron a estudiar el territorio nacional con el claro objetivo de elaborar un mapa solar. Uno de los primeros esfuerzos vino de parte del ingeniero mecánico Benami Grogman en el 60,
con la elaboración de un mapa solar adjunto a un estudio que evaluaba las posibilidades de aplicación de la energía solar en el Perú. Posteriormente, en el 72, el ingeniero César Cadono, como parte de un trabajo meditado que partió de la elaboración de un método general para la construcción de mapas de distribución de energía general hasta su aplicación, dio a la luz uno de los primeros y más sofisticados mapas solares con los que contaría el Perú y que serían muy empleados en las décadas siguientes. Cadono ubicó la evidencia de radiación solar con el objetivo de que esto facilitara su aprovechamiento por parte de los especialistas. Según su relevancia, estas regiones fueron Arequipa, Puno, Huancayo, Ayacucho, la costa norte, Ancash, Ica, Moquegua y Tacna. El reconocimiento de estas regiones perfiló pronto el carácter que las investigaciones sobre energía solar tendrían en la Facultad de Ingeniería y posteriormente en la UNI. A pesar de que gran parte de las regiones señaladas pertenecían a la costa peruana, los ingenieros prestaron mayor atención a las zonas rurales. Las razones de esta elección se pueden hallar en la potencialidad y carencias que presentaron estos espacios. Por un lado, como afirmó el joven ingeniero Adolfo Vargas, el medio rural era el más promisorio para el aprovechamiento de la fuente solar, porque debido a su ubicación en grandes alturas eran los primeros en recibir los rayos del sol, cuentan con cielo diáfano y está libre de la humedad y contaminación atmosférica propia de las ciudades costeñas. Por el otro, la escasa presencia y empleo de recursos convencionales en el medio rural, que se pueden explicar por las características descritas anteriormente, le imposibilitó contar con servicios básicos. Según la percepción de los profesionales técnicos, esta ausencia había detenido el desarrollo de las regiones del interior del país, al punto de convertirla en zonas subdesarrolladas o fosilizadas en una etapa histórica ya superada. En consecuencia, en estas regiones estancadas en el tiempo, pero favorecidas con recursos no convencionales intrínsecas a ella, la energía solar se transformó en un medio que posibilitó, fue fortaleciendo la idea de que la energía solar podía abrir un sendero para el desarrollo social del medio rural, uno dirigido al orden cotidiano de sus pobladores. El aprovechamiento racional de este recurso a través de su conversión fototérmica, es decir, en energía calorífica, según los estudiosos, podía mejorar la calidad de vida de las personas y en ese curso transformar sus hábitos más perjudiciales. Vargas Pacheco señaló que el calentamiento de agua mediante artefactos que emplearan la energía solar generaba transformaciones positivas en los hábitos de sus usuarios, ya que al pasar el agua proveniente de los deshielos a un estado accesible para el consumo humano, los pobladores podían emplearla recurrentemente en sus actividades diarias de alimentación e higiene, lo que resultaba beneficioso para su salud. En definitiva, más que un fin económico, el empleo de la energía solar tuvo en esta etapa un propósito social con una clara proyección en las regiones rurales carentes de servicios básicos. Esto va a ser una característica que va a marcar la década del 60. Posteriormente, con el desarrollo de tecnologías mucho más amplias en la década del 70, ya no solo va a estar enfocado al lado social, sino también al lado económico, con la venta de patentes de dispositivos solares, tales como calentadores de agua, cocinas solares, hornos solares, y posteriormente en la década del 80 se va a desarrollar una tecnología más compleja que es la conversión fotovoltaica, es decir, aprovechar la energía solar para producir electricidad. Los dispositivos que en la etapa en este periodo se van a desarrollar, el calentador solar, el núcleo central de este calentador y en donde los ingenieros van a desarrollar tecnología es el colector solar, en esas placas de vidrio que vemos allí. Esa placa se encarga de convertir la radiación solar en energía térmica, y esta energía térmica es transmitida, digámoslo así, al agua que va a circular en esos colectores y que posteriormente va a poder calentarla y digamos que va a beneficiar a ciertas poblaciones. Bueno, eso es todo, gracias. Para finalizar con esta mesa interesante de recursos naturales, invitamos a Jesús Massa y les reiteramos que al finalizar esta mesa habrá una muy breve ronda de preguntas. Gracias.
antes que nada quisiera agradecer a la organización del evento pues por haber aceptado esta pequeña ponencia, que en realidad tiene como base mi tesis de licenciatura, y donde van a confluir diferentes ramas de la ciencia y la tecnología. En realidad yo practico lo que se puede decir una arqueología de alta montaña, un poco también del estudio de la tecnología antigua, precisamente la ingeniería hidráulica prehispánica, ¿no? Entonces, esta charla básicamente va a tratar de mostrar un poco la variabilidad que existe en una zona que en realidad es poco conocida en el Perú, que son las tierras altas de los Andes centrales. Básicamente, si nosotros un poco nos remitimos al estudio de la tecnología hidráulica prehispánica, pues conocemos en mayor medida los estudios que hay para la costa norte y para, sobre todo, tierras llanas o tierras bajas. Sin embargo, el estudio de la tecnología antigua, sobre todo la hidráulica para las tierras altas, es en estos momentos poco conocido, pero que sin embargo con estos pequeños trabajos que voy a mostrar vamos a poder conocer un poco cómo se manifiestan estas cosas. Bien, como dije, en la zona altoandina básicamente no conocemos mucho de estas tecnologías. Considerando la zona de estudio en la que estoy inmerso, que es las tierras altas de los Andes ancachinos, vemos que esta zona, especialmente la que se ubica a partir de los 3500 a los 4000 o 4500, estuvo poblada pues por manadas de camélidos. Entonces, considerando este previo contexto ecológico económico, es de esperarse precisamente que en estas punas se ubiquen tecnologías o evidencias, rastros de precisamente esta economía agropastoril. La Cordillera Negra hay que entender de que es una zona transición entre la puna característica de los Andes centrales, cito Carhuamayo, Conococha, ¿no? Quienes conocemos esas ecologías nos damos cuenta de un tipo de puna. Más al norte de la Cordillera Negra, o mejor dicho, donde confluye la Cordillera de los Andes occidentales, en el nudo de Moyepata, la zona un poco de Payasca hacia el norte, vemos que la altitud, cuando uno se ubica a los 3500, ya cambia, ¿no? Viene a ser una especie de páramo, lo que conocemos en los Andes ecuatorianos. Bueno, los objetivos básicamente de mi trabajo para esta ponencia han sido pues identificar y registrar las principales características de estas tecnologías hidráulicas, un poco intentar comprender el manejo hidráulico del espacio como proceso histórico a través del tiempo, como proceso histórico y económico. Aproximarnos también un poco, bueno, soy arqueólogo, para conocer tentativamente, al menos de forma relativa, una cronología que se pueda asociar a este tipo de tecnologías. Como mencioné al inicio de la ponencia, hay pues evidencias cronistas que pasaron pues por los Andes, cito Bernabé Cobo, Garcilaso de la Vega, quienes mencionan en la zona altoandina ya la presencia de estas tecnologías que modernos a partir tal vez de 1950. Tenemos estudios de grandes andinistas como Paul Kosok, como Alberto Regal, Janet Cherbondi, quienes un poco nos aproximan al entendimiento de estas tecnologías, un poco desde el punto de vista descriptivo, un poco también desde el punto de vista, por ejemplo, Cherbondi lo toca del aspecto simbólico, religioso, y también Regal un poco del aspecto descriptivo, ¿no? A ver, pasó. Puntualmente, ¿qué se conoce para los Andes centrales? Y creo que un poco podemos generalizar un poco para los Andes peruanos, las tecnologías que hasta ahora se utilizan, los clásicos canales, bueno, o acequias como a veces, o sequias como lo conocen en las comunidades andinas, los reservorios de agua, las represas de agua que se ubican a veces en las zonas más altas de la cordillera. Estas represas, pues en la parte, se puede decir, aguas abajo, siempre tienen este dique característico que mayormente es moderno, pero que sin embargo se sostienen sobre muros que probablemente puedan ser de época prehispánica. La zona de estudio, al menos que he desarrollado para mi tesis de licenciatura, es la Cordillera Negra, en las cuencas altas del río Nepeña, la subcuenca alta del río Jimbe, ¿no? Hemos básicamente mapeado las estructuras hidráulicas prehispánicas de 3 quebradas principales que alimentan la subcuenca del río Jimbe, ¿no? Esto es más o menos el límite de las provincias de Santa y de Huaylas. En la zona de la Cordillera Negra encontramos los estudios de Kevin Lane, quien en el marco de su estudio doctoral precisamente reporta, por primera vez al menos en los Andes centrales, la existencia de este conjunto de represas de agua, bueno, la guía nueva al menos para los Andes centrales, y que voy un poco a desarrollar cómo funcionan este tipo de tecnologías.
Estas evidencias o estas estructuras o infraestructuras hidráulicas están básicamente asociadas a ocupaciones tardías prehispánicas. Cuando me refiero a tardías prehispánicas estamos hablando del intermedio tardío, que es básicamente 1000 años después de Cristo hasta la época del contacto con los españoles. Asimismo, es evidente, según los estudios asociados, sobre todo de Kevin y los míos también, de que estas tecnologías se asocian mucho a lo que comúnmente en los estudios de un poco de arqueología se puede decir de alta montaña, arqueología de tecnologías antiguas, se conoce como economía agropastoril. Entonces, en la subcuenca alta del río Jimbe, que es básicamente mi zona de estudio, también se reportan, basándonos en las prospecciones que hemos hecho a estas 3 quebradas, la presencia de obras hidráulicas, principalmente de filiación prehispánica tardía. Destacan las represas de agua, las represas de limo y además 2 nuevos tipos de tecnología para la zona de estudio, que vienen a ser los cercos de praderas, voy a un poco a desarrollar qué significa esto, y los canales exclusivamente para irrigar pastos, que también merece su mención especial. Bueno, ¿cómo funcionan y qué cosas son las represas de limo o sedimentos? Si es que nosotros por ahí hemos participado en algún ruta turística de Limacanta o ese tipo de rutas que hacemos marca Pumacocha, vemos claramente lo que es una laguna. Una laguna es un espejo de agua que precisamente con la ayuda de un dique permite pues almacenar agua para utilizar agua. Las represas de limo se asemejan mucho a las represas de agua, pero sin embargo tienen eminentemente otra función. En la parte inferior derecha he puesto lo que es una represa de limo, que también cuenta con un dique, pero que sin embargo una observación detallada y temporal permite precisamente inferir la función de este tipo de tecnologías. Básicamente, en la época de precipitaciones continuas, en la sierra usualmente es de de diciembre hasta marzo o abril, estas represas, este muro permite crear un espejo de agua, un microespejo de agua, pero en la época seca, se seca. Pero sin embargo, el agua almacenada ha permitido crear detrás del muro una represa de limo o de sedimentos. La humedad, que precisamente el agua ha estado emposada, la humedad permite crear este espacio rico en pastos y que vemos que casi sin ningún tipo de mantenimiento todavía sostiene, quizás no los camélidos, las llamas y las alpacas en la época prehispánica, pero vemos ahí ganado precisamente, caballos, vacunos, ¿no? Y hay algo muy importante que precisamente ha sido inferido en base a la observación continua de esas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? En la época de precipitaciones se hacen unos pequeños pozos y en estos pozos crece esta cianobacteria que lo conocemos como cuchuro y que comúnmente y antiguamente se comía, se utilizaba bastante. Incluso Bernabé Cobo reporta la existencia de este cuchuro, lo menciona como cochayuyo o yuyo de manera general. Este cuchuro, según los estudios, sobre todo para los soldados del ejército, ¿no? Supuestamente esto contribuía al fortalecimiento de huesos y esas cosas, ¿no? Algo muy importante y que lo he tratado un poco de enmarcar comparándolo con estructuras tecnológicas en otros lugares, al menos de acá de América. En México también hay este tipo de cosas, no quizás igual, pero semejantes. Y una acotación muy importante debe ser indicada. Esta represa de limo no tiene la función de crear un espejo de agua que almacena agua a nivel sobre superficie, sino a nivel geológico, y esto precisamente contribuye a que aguas abajo los puquiales sean un poco más caudalosos en agua, se puede decir. Tenemos la gran represa de limo de Colpa, que está ubicada en la zona altoandina de Pamparomás. Vemos ahí en la foto inferior derecha una foto realizada con un dron que pude hacer hace unas semanas, y en la parte derecha vemos este gran muro, que es un dique. Esto probablemente es de la época prehispánica tardía. Este muro ha permitido crear este extenso bofedal detrás del muro, un bofedal de aproximadamente 10 a 15 hectáreas. Asimismo, enfatizando las relaciones agropastoriles de este tipo de estructuras, tenemos la presencia también en la parte frontal del cerro, la ladera del cerro, los corrales, ¿no? Otras represas de limo en otras subcuencas altoandinas, la zona de Huampucayán, la represa de limo de Capado, en la zona de Capado.
Bueno, las represas hidráulicas, que en realidad Yaguamampoma nos da la noticia de que pues básicamente aquí que caracteriza esta zona, también las funciones agropastoriles. Este tipo de estructuras o diques están conformados básicamente, un poco para adentrarnos en temas de ingeniería, básicamente la sección transversal muestra que es una sección triangular y que precisamente esta forma triangular, como el agua a ser exponencialmente mayor presión en la base, hace como una especie de contrafuerte, ¿no? Un poco la mampostería para ver este tipo de estructuras o diques. Asimismo, en algunos diques de estas represas antiguas vemos evidencias de cómo el ser humano ha ido utilizando a través del tiempo, quizás ya con otros fines, o en algunos casos con los mismos fines, pero vemos ahí cómo es que el dique de concreto ha sido superpuesto pues a esta serie de muros antiguos, ¿no? Probablemente prehispánicos. Entonces, haciendo una reconstrucción tridimensional que hemos podido hacer, básicamente algunas de las represas identificadas se conforman de esta manera, ¿no? El dique de concreto y los muros antiguos, ¿no? En realidad, pues el muro concreto cumple ahora la función de dique, ¿no? Los muros antiguos están simplemente como evidencias de cómo antiguamente se represaban las lagunas. Asimismo, también tenemos el reporte de sistemas hidráulicos, redes de riego. Tenemos un acueducto que es parte del sistema Huiro-Catac, un canal que unía pues lagunas en la parte altoandina, en color morado discontinuo. Tenemos ahí el rastro de ese canal, un poco para ver la tecnología, el diseño geométrico. El diseño geométrico precisamente que muestra una sección transversal, básicamente concuerda con los estudios que han venido por el caudal. Este sistema hidráulico Huiro-Catac precisamente permitía llevar el agua a nivel interandino o intercuencas, pero no quizás como lo que conocemos para la costa, ¿no? Conocemos Chavimochic, Chinecas, que permiten llevar agua por aquí y por allá entre los valles costeños, pero este sistema resalta por todas sus características porque permitía hacer esto, pero a una cota superior a los 3.000 metros de altura. Entonces, considerando el relieve, considerando la superficie, los accidentes geográficos, pues creo yo que es una proeza destacar, ¿no? Asimismo tenemos lo que es el cerco de praderas. Bueno, yo lo estoy denominando así. Se puede asemejar también a una especie de represa de limo. El cerco de praderas es básicamente haciendo una comparación etnográfica con, por ejemplo, manuales sobre cosecha de agua. En tiempos antiguos se cercaban algunas bofedales, o que tenían las condiciones para hacer bofedales, con este alineamiento de piedras que vemos en la foto, y está asociado a un corral, en una vista de detalle. Y estas cosas son muy importantes porque inicialmente yo en realidad no tenía entendimiento, no podía comprender estas cosas, pero precisamente la observación continua y temporal de estas cosas ha permitido sospechar de esto, ¿no? Una vista de detalle son unos muros que se ubican y que encierran claramente la zona más húmeda, ¿no? Más arriba del muro, una zona seca; más abajo del muro, una zona más húmeda, precisamente para el apoyo de la ganadería. Tenemos también las pequeñas terrazas de sedimentos. Estas terrazas no son unas terrazas agrícolas, son precisamente el funcionamiento de esas estructuras. Está ubicado en la parte izquierda. El agua, al chocar por el muro, se aguanta el agua, se va aguantando el agua y va creando espacios en la parte superior del terraplén, espacios ecológicos más húmedos para poder hacer actividades agrícolas o en todo caso agropastoriles. Y bueno, el hallazgo también tenemos de un peculiar canal hidráulico que cumplía estrictamente funciones pecuarias. Este tipo de tecnologías, al menos para los Andes centrales, no se conocen. Etnográficamente, Palacios y Flores han reportado para la zona, para la comunidad de Chilliyapi, me parece, en Puno, este tipo de tecnologías, canales exclusivamente para irrigar pastos, y que en la época antigua posiblemente pues contribuían a la economía pastoril. Sin embargo, en Puno lo conocen como jirpa. Hasta ahora es el primer canal reportado que cumple estas características en las tierras altas ancachinas, y yo sospecho que en muchos lugares de Ancash probablemente puedan existir este tipo de tecnologías. Un poco el diseño para ver, ¿no? ¿Qué pasaba? El canal viene de una quebrada que tiene pues más caudal, y precisamente si vemos la foto, este espacio es plano. Parece ser que los antiguos sociedades vieron que este espacio prestaba condiciones para pastar camélidos y pues trajeron el canal de la quebrada más húmeda.
¿Cómo y quiénes lo construyeron este tipo de tecnologías, al menos en la zona de estudio? Bueno, eso desde el punto de vista arqueológico es muy interesante conocer. Entonces, vemos que las ocupaciones prehispánicas y las tecnologías hidráulicas se relacionan en el sentido del tema del agua. Me he restringido la cuestión de indicadores culturales por obvias razones. Pero sin embargo, vemos esta asociación que se enfatiza considerando que en la época inca el textil pues desempeñó o fue un insumo, una materia prima muy importante para las redes de contacto de poder económico en el Tahuantinsuyo. Un poco viendo el contraste entre la tecnología antigua versus tecnología nueva. Considerando las prospecciones, los estudios, las lecturas que hemos podido hacer pues, de este tipo de contraste que en realidad son concomitantes a cualquier tema de este tipo, considero de que en la foto derecha vemos ahí pues, un gran dique de concreto que fue levantado por sobre un muro antiguo, ¿no? Creo yo que el paisaje que rodea las lagunas como espacios histórico, culturales, económicos de nuestros antepasados, pues debería ser respetado. En la parte izquierda tenemos un gran dique bueno, respetando la tecnología tradicional, por lo menos de 15 metros de altura, y que se mantiene a pesar de todos estos años en desuso, que ha estado por lo menos como 500 años, se mantienen todavía funcionando, inclusive con menos participación, en este caso de los gobiernos locales, simplemente las comunidades, un poco rememorando lo que antiguamente hacían la organización comunal, la Minca, la Mita, entonces vuelven a hacer este tipo de tecnologías y las mantienen. Bueno, comentarios finales para finalizar. El estudio sistemático de las obras hidráulicas en esta zona poco conocida como son las tierras altas ancachinas ofrece precisamente, consideramos, un campo de recurso espacio ecológico en busca del beneficio común. La tecnología hidráulica prehispánica identificada en esta zona, la Cordillera Negra, la sección norte, refleja también, pues, consideramos una forma de respuesta ante las condiciones geográficas adversas, un caso de lo que comúnmente nosotros conocemos como gestión tradicional y sostenible de seguridad hídrica. Muchas formas del paisaje actual de la Puna, bajo estos estudios, podrían corresponder a tecnologías culturales antiguas, cuyo estudio y entendimiento pues, abre un campo muy interesante para la arqueología y otras ciencias interdisciplinarias. La Puna de la Cordillera Negra no fue un espacio marginal, a diferencia de lo que es hoy. Por el contrario, este trabajo creo yo que está mostrando que la alta densidad de tecnologías agropastoriles refleja precisamente todo lo contrario. Fue un espacio ecológico altamente especializado y aprovechado por las sociedades prehispánicas que la habitaron. Y quisiera finalizar un poco esta ponencia citando, creo yo, algo muy conveniente y que creo que resume todo lo que he hablado. Lo dice el sabio Javier Pulgar Vidal. La arqueología tiene mucho que descubrir en los altiplanos. Es posible que numerosas formas del paisaje actual de las punas, ondulaciones, amontonamientos, etc., sean restos de una labor transformadora del paisaje realizada por el hombre antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan, Elías y Jesús. Y muy rápidamente pasaremos a una ronda de preguntas que estará restringida solamente a 3 preguntas. No sé si caer en la cuenta, Juan Chumpitas, que la Universidad Nacional de Ingeniería tiene el original del informe del barón de Nordenfliet en alemán gótico. Este original tiene también, tenemos también el original de la traducción que se hizo en ese momento, ¿no? Es más, lo tenemos publicado en internet, o sea, se puede acceder a él en el internet. Y en la introducción que hicimos cuando se hizo esta publicación, pusimos de manifiesto que el problema que trajo y que produjo la misión del barón de Nordenfliet no fue solo un problema de carácter técnico, entre otras cosas porque lo que se le había pedido que hiciera era no solo de carácter técnico, sino también de carácter social en general. Se le había pedido concretamente que mejorase el laboreo de las minas, pero por otra parte ordenase racionalmente, o sea, contribuyese al ordenamiento racional del negocio minero. Y
la contribución racional del negocio minero suponía introducir determinado tipo de relaciones de producción, de formas de relaciones sociales dentro del sistema productivo, que no eran aceptadas ni aceptables por una minería absolutamente tradicional y explotadora enormemente de la fuerza de trabajo. O sea, el problema no era solamente un problema técnico, había también un problema social sumamente grave. El mercurio peruano, o sea, hay una discusión en el mercurio peruano sobre, el mercurio peruano de la época, ¿no?, sobre este problema. Entonces, en realidad, lo que había en la minería en general, de los mineros asentados, concretamente en ese momento en el Perú, era una posición sumamente tradicional en el proceso del laboreo de minas y todo lo que esto traía como consecuencia, y lo que se oponían, en definitiva, es al ingreso de la modernidad, al ingreso de la modernización. Hay que tener en cuenta que el Van Nordenvliet, como la mayor parte de los miembros de la comisión, ¿no?, procedían de la Europa central. Y recuerdan ustedes la tesis de Weber, ¿no es cierto?, la relación entre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Entonces, digamos, la misión de Nordenvliet no es ajena a este problema. Entonces, yo creo que en una presentación de esta naturaleza hay que hacer necesariamente referencia a este otro aspecto. Más que felicitar a los tres ponentes, más que una pregunta, un comentario que después de repente podemos seguir pensando, conversando. Lo digo un comentario por el tiempo también. Mi pregunta sería, o mi comentario, ¿qué es lo que hace relevante una tecnología para un historiador de la tecnología del Perú, ¿no? En la ponencia de Juan, que la continuidad es un factor importante, pero al contrario en la de Elías, que la innovación es un factor importante, ¿no? En la de Jesús y en la de Juan también es interesante el problema de la falta de visibilidad, ¿no? En el caso de la tecnología minera hay un proceso de invisibilización de un invento peruano que llega a tener otro nombre, ¿no? Y en Perú es la sociedad nacional que pierde ese conocimiento, ¿no?, por procesos políticos como la conquista, etc. Entonces, hay una serie de características, oportunidades perdidas, ¿no? También, no sé, a veces parecía sugerir eso la presentación de Elías, ¿no?, que parece como una gran promesa, pero al final se reduce a un uso social. Entonces, quizás ahora no, porque es un tema tan grande que para pensar, pero que en el caso de ustedes pensar ¿por qué esa tecnología es relevante para el resto de la historia de Perú? ¿Alguno otro más? Creo que no. Con eso... perdón. Muchas gracias primero a los tres por sus interesantes presentaciones. Más que nada tenía una curiosidad, una pregunta para Elías acerca de los contactos que hubo en la universidad. Y sé que hubo muchos contactos con la Fundación Ford y muchos intercambios con científicos norteamericanos que venían aquí con las facultades. Entonces tenía una curiosidad de saber si te habías topado con alguna relación con esos estudios que se estaban haciendo en los años 60, el Instituto de Energía, la Fundación Ford, si hubieron algunos enviados viendo ese tema. Y bueno, en general para los tres, en el caso de las tecnologías, es interesante ver cómo en dos distintas épocas intervienen estos expertos supuestamente que vienen de afuera ¿no?, a aconsejar y todo, y cuál es la relación contra estos expertos que vienen, y eso fue interesante ver los dos casos. Gracias. Con esta interrogante cerramos la ronda de preguntas y pasamos muy brevemente a que cada ponente haga una breve exposición sobre las mismas. Muchas gracias, doctor.
Bueno, efectivamente he consultado en línea, el informe que usted menciona, gracias a Internet que nos ha facilitado también el acceso a los archivos. Y efectivamente lo que resalté aquí era justamente esos aspectos también incluido, o como alguna vez en un momento mencioné, el aspecto social. Era una sociedad efectivamente muy tradicional, ¿no? Además, esta posesión de la tecnología dinamiza ese sector. O sea, además eran dueños efectivamente de la tecnología de producción, todo en realidad les pertenecía, circuitos económicos, financiamiento, redes sociales, era bastante impenetrable en realidad esa red de ese tipo. Pero efectivamente la misión Don't Fish tiene una serie de problemas, ¿no?, que son visibles. No solamente es la tecnología, ¿no?, es también, como usted menciona, efectivamente lo social, ¿no? ¿Cuál es el encargo efectivamente de la corona para modernizar todo en realidad? Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Pero justamente eso es la esencia del poder, ¿no?, detrás de la posesión de un aparato tecnológico y de una lógica de producción también que manejan, y a la cual la innovación es contraria a sus propios intereses. Entonces esto efectivamente se traduce en lo que el barón Norflis no reclama, ¿no? Es decir, que todo se ha, bueno, lo que él sostiene, todo se ha confabulado en su contra, ¿no? Y justamente empiezan los ataques al tribunal, al virrey, a los gremios, a todo. Bueno, no diría todo, exageraría, ¿no?, pero es el contexto del momento, ¿no? Se ha trabajado mucho, especialmente en etnología, sobre esa resistencia al cambio de las culturas tradicionales, y es porque el cambio implica miedo, ¿no? Siempre hay un temor de algo se va a perder. Y en este caso se va a perder poder y control, ¿no? Y así pues es como el Perú comienza, ¿no?, una nueva época, ¿no?, con estos cambios que obviamente al final terminan más bien siendo contraproducentes porque llega el proceso de la independencia y obviamente todo esto a mí se traduce en un periodo mucho mayor de crisis. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Respondiendo a la pregunta del doctor Cueto, bueno, como planteé, los dispositivos solares o aparatos solares que, digamos, se discuten o se plantean estudiar energética y al interés personal y también nacional de crear tecnologías que pudieran resolver esta problemática de una forma innovadora, se podría decir, aunque los dispositivos solares como los calentadores solares de agua ya se habían fabricado y comercializado en Arequipa hacia 40 o 30 años atrás, pero la diferencia estaba en que era una producción artesanal. Los ingenieros dijeron, por eso hacía mención a que ellos estaban desarrollando una tecnología o querían desarrollar la energía solar de manera racional. Ese es digamos, un parteaguas que los ingenieros buscan establecer en la década del 60 para diferenciarse de los trabajos anteriores. Y el desarrollo de tecnología para esta década, bueno, va a proseguir. Si bien con la reforma universitaria de finales del 60 se cierra el Instituto de la Energía, el capital profesional que permanece en la universidad y que posteriormente sale a otras instituciones, muestra la continuidad de estas inquietudes, ¿no? Y una de las instituciones que va a adoptar estos ideales va a ser el ITINTEC, y dentro de él se va a crear una línea de investigación ya no solo a la energía solar, sino a las energías renovables. Y esto responde a digamos, un contexto mucho más problemático, que es la crisis energética de 1973, 73, disculpen, y que va, digamos, va a marcar toda la década del 70. Esta ya no solo en la UNI, sino también en distintas regiones del país. Y yo planteo que en esta etapa se da una diversificación de los dispositivos solares y una descentralización. Y con respecto a las relaciones que tiene el Instituto de Energía, digamos que las relaciones que tiene son mucho más que institucionales, son personales. Es decir, en esta etapa está el ingeniero Roberto Heredia, que es, digamos, el que funda y dirige el Instituto de la Energía, es el que establece lazos con la Asociación de Energía Solar Americana en esta década, más que todo para compartir experiencias, y también se traen invitados como
el alemán Julio Hirschmann, que tiene una ardua experiencia en lo que se refiere a energía solar en la década del 60 y posteriormente, incluso antes, va a ser invitado, ¿no? Él, digamos, es un rockstar en el tema, ¿no? Así que conversando con algunos ingenieros me contaban la emoción que sentían al momento de ir a escuchar las conferencias de este ingeniero. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, yo pienso que comúnmente, creo yo, como peruanos, cuando a veces visitamos grandes sitios arqueológicos y vemos pues toda la tecnología intrínseca que pues tienen estos sitios, cómo ha podido construirlo, creo yo que la pregunta que nos hacemos siempre es cómo lo hicieron. Y no hay de vez en cuando un fantasioso que pues dice muchas cosas, que yo soy arqueólogo, que sin embargo pues me he tenido que meter a temas de ingeniería, me he tenido que capacitar con ingenieros. Yo creo que poco a poco, de esta forma, vamos a poder tal vez ya no hacernos esta pregunta, ya conocer nuestros antepasados, nuestra cultura de una manera pues en la que no estemos de alguna manera minimizándonos o creyéndonos que somos menos. Las antiguas sociedades prehispánicas, creo yo que en base al estudio de su tecnología van a poder tal vez afirmar y seguramente unir culturalmente nuestra sociedad actual y las sociedades antiguas. Sí, gracias. Agradecemos nuevamente a Juan, Elías y Jesús y los invitamos a que pasen al Teatro Uni para el almuerzo y posteriormente vuelvan a la mesa 3, que tratará sobre ingeniería sanitaria y salud pública, y finalmente la mesa redonda sobre aspectos metodológicos de historia de la ciencia y la salud. Muchas gracias.